En este domingo 32 del tiempo ordinario, Jesús en el Evangelio nos avisa contra uno de los peligros más grandes en el cual podemos caer como agentes pastorales, como discípulos de Jesús, el narcisismo espiritual. Estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, y la primera cosa que nos dice el evangelista es que Jesús enseñaba. Esta, como ya sabemos y como hemos ya recordado en varias oportunidades, es una de las tareas más importantes de Jesús, la de enseñar, la de aclarar, la de poner luces en un mundo que camina a ciegas y que ha perdido el norte en el rumbo hacia la verdadera felicidad. Pero aquí Jesús no está enseñando solo a sus discípulos, sino que dice el texto que enseñaba a la gente. Lo que Jesús va a decir es para todos, porque el contenido de su mensaje atañe a todos. Y empieza su discurso diciendo, cuidado con los escribas. Como lo hemos visto el pasado domingo, los escribas eran los expertos en la ley, los que habían estudiado la ley, los que por su condición se consideraban dueños de la verdad y que ninguneaban a los demás. De ellos, dice Jesús, hay que tener cuidado. Vamos a ver por qué. Dice el texto que los escribas les encanta pasearse con amplio ropaje y que les haga reverencia en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y como si esto fuera poco, Jesús añade un matiz más. Devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Los escribas, ya que conocían la ley, tenían que estar a servicio de ella, pero en realidad se estaban sirviendo de la ley, de la palabra de Dios, para sus propios intereses. Y Jesús no quiere que la gente siga sus ejemplos, porque lo que quiere Jesús es que no busquemos privilegios, que no nos sirvamos de la palabra de Dios. No es difícil actualizar este texto y ver en los escribas a muchos miembros de la iglesia de hoy, sacerdotes, religiosos, agentes pastorales, laicos, que en lugar de servir al Evangelio, se sirven del Evangelio, que buscan los reconocimientos, los aplausos, los agradecimientos, los cargos importantes, que a veces con su clergyman o hábito religioso o tienen privilegios y beneficios a cuesta del pueblo que tienen que servir. Pienso también en todas las veces que por una bendición, por un responso a algún difunto, una visita a algún enfermo, por un rezo, nos hemos hecho cobrar aprovechando de la bondad de la gente. A veces, como nos recuerda el Papa Francisco, en lugar de ser facilitadores de la gracia de Dios, nos comportamos como si fuéramos aduaneros, como si la iglesia fuera una aduana. Pensamos que somos poseedores de la gracia y no caemos en la cuenta de que en cambio es la gracia que nos posee. Hay que pedir entonces perdón por estos malos ejemplos que damos como iglesia a veces y recordarnos que necesitamos siempre escuchar al único Maestro, que es Jesús, y seguir solo su ejemplo. Pero el Evangelio toca también otro tema muy importante, el verdadero compartir. Jesús se sienta justo enfrente del arca de las ofrendas en el templo. Escoge un lugar muy estratégico para poder observar las diferentes posturas de la gente con respecto a las ofrendas. Y de hecho, Jesús observa. Muchos ricos daban generosas ofertas, pero de lo que les sobraba. Y una viuda pobre dio solamente 2 moneditas, de poco valor. Con Jesús la lógica de este mundo no vale. Los ricos han dado mucho, es cierto, pero nos dice Jesús que la pobre viuda ha puesto más que nadie, más de toda la plata que han puesto los ricos, porque en su pobreza esta pobre viuda ha dado todo lo que tenía para vivir. El verdadero compartir entonces se da cuando, en espíritu de solidaridad
y de fraternidad, se comparte algo que vale, que nos cuesta, de verdad, renunciar a ello. Y lo hacemos en beneficio de otros. Dicen en algún lugar del mundo que es verdaderamente tuyo solamente lo que compartes. Y es cierto. Preguntémonos, ¿y nosotros hoy cómo compartimos? ¿Damos lo que nos sobra? ¿Qué cosa compartimos? ¿Y qué cosa es lo que nos cuesta compartir? No es solamente a nivel material, económico. A veces las cosas más valiosas e importantes que podemos compartir no tienen precio. Por ejemplo, el tiempo, el espacio, sobre todo. La pobre viuda viene elogiada y cabe recordar que ella pertenecía a una categoría desprotegida, como los huérfanos y los forasteros. En la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, encontramos a otra viuda pobre. Es la viuda de Sarepta, que atiende con generosidad al profeta Elías, confiando en las palabras que Dios a través del profeta le dice. Y se asiste al milagro. Con el puñado de harina y con el poco de aceite que la viuda tenía y que pone a disposición de la visita, el profeta, comen 3 personas, el profeta, la viuda y el hijo de la viuda. Y Dios, fiel a su palabra, recompensa a esta pobre viuda que creyó en las palabras del profeta. El verdadero milagro es el compartir. Hay este bonito dicho que dice que quien parte y reparte tiene la mejor parte. Y de verdad, cuando compartimos de todo corazón, todo es posible. Porque a la base de todo esto está lo que nos dice el Salmo de este domingo. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. Así lo ha experimentado el pueblo de Israel, así lo experimentamos también nosotros constantemente. Que podamos siempre más aprender de Jesús a compartir no lo que nos sobra, sino a ser generosos y entregados como Él.